Bueno amigos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Rodando con Marcos. En esta ocasión volvemos a estar aquí en mi cuarto y hoy no hemos rodado en exteriores porque llevamos una semana muy complicada. Hemos tenido este fin de semana las Viejas Glorias, un evento aquí en Las Palmas de Gran Canaria con más de 31 años ya de antigüedad, en el cual se juntan la historia del motociclismo canario con verdaderas joyas. Hemos tenido personajes del mundo de la moto muy importantes y ha sido una celebración un éxito en el cual todos los moteros de las islas han podido participar y acercarse en la villa de Moya, donde se ha realizado en el municipio de Moya, y participar de muchos eventos, inclusive un evento muy emotivo que tiene ya mucha tradición dentro de este Viejas Glorias, organizado por Félix Santana, un enamorado y una leyenda viva del motociclismo en Canarias. Y como iba diciendo, hemos realizado un evento muy emotivo, que nos llega a todos, que es el acto a los caídos moteros, y que, como saben, el Día Mundial de los Accidentes de Tráfico es este próximo domingo. Y bueno, nosotros, aprovechando este gran evento y que siempre recoge este motivo, nos hemos sumado a él y hemos aprovechado este gran momento para hacer ese llamamiento a la cordialidad y a la sensatez de los conductores, así como hemos recordado a todos esos amigos, pilotos, conocidos que han dejado la vida, que este año, por desgracia, en las dos ruedas son muchos. Y bueno, a colación de este tema, también estamos liados con unas jornadas de formación, más bien que de formación, de educación y concienciación vial a niños entre 5 y 12 años, lo que es toda la educación primaria, y llevamos toda la semana yendo a centros y dando pues una charla sobre el uso correcto de las vías y de estos nuevos medios de transporte dentro de la movilidad sostenible, como son la bicicleta y los vehículos de movilidad reducida, que los más pequeños le llaman patineta, ¿no? Y también de cómo actuar, cómo tenemos que comportarnos, y las ventajas que tenemos por ser peatones, las desventajas, los derechos y las obligaciones. Y bueno, son unas charlas que están siendo muy interesantes y que denotan que muchos niños pues tienen muchos conocimientos sobre materia de seguridad vial sin saber propiamente dicho que estos conocimientos pertenecen a esta materia, pero también denotamos que hay un limbo, ¿no? Un limbo en cómo actuar, cómo desenvolverse en las vías, ¿no? En este caso en los centros urbanos o en las ciudades, o ya no tanto en ciudades grandes, sino también en ciudades pequeñas, donde conviven normalmente con carreteras comarcales o pequeñas nacionales que pasan en los aledaños o por los centros urbanos de los pueblos. Y claro, hablar ahí de movernos en bicicleta es complicado, ¿no? Porque la inexistencia de los carriles bici es lógica, por otra parte. Y además, cuando hablamos de compartir la calzada, hablamos de una bicicleta, el uso de una bicicleta como elemento de movilidad, o una patineta, lo estamos compartiendo con un espacio que en muchas ocasiones coincide con, como hemos dicho, una carretera comarcal y una carretera general, lo que esto significa que el tránsito rodado en muchas ocasiones es bastante amplio, y entonces esto complica lo que es la seguridad, ¿no? Y bueno, al final, con este pequeño corto vídeo que quería hacer hoy aquí, lo que quería expresar un poco es qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué hay tantos accidentes, ¿no? Cuando hablamos recientemente del COVID, hemos hablado de que el COVID ha matado a mucha gente a nivel mundial, que hemos perdido muchos seres queridos, que ha sido una enfermedad, bueno, que ha llegado hasta encerrarnos en nuestros domicilios, lo que nadie creíamos. Total, ha sido casi una catástrofe, ¿no? A nivel social. Y ha generado pues todas las consecuencias que hemos sufrido y vivido, ¿no? Tanto en los niños como en los mayores, laboralmente y en todos los aspectos, ¿no? Vale.
Pero, ¿qué les parece si yo le digo que las víctimas de accidentes, que este próximo domingo es el Día Mundial de Víctimas de Accidentes, tienen unas cifras anuales superiores a 1.200.000 víctimas? Bueno, muertes, que no son víctimas, porque cuando hablamos de muertes son muertes, y cuando hablamos de víctimas habría que sumarle a esas muertes, a ese 1.200.000, todas aquellas personas que sufren un accidente y que le quedan una secuela de por vida y que no es recuperable. Entonces, estamos hablando de víctimas, de muertes, perdón, sobre 1.200.000. Es la pandemia más horrorosa, es decir, los muertos por accidentes de tráfico es la mayor de las pandemias que podemos encontrarnos. Sin embargo, ¿qué solución no encontramos? Porque esto no es nuevo, esto viene pasando desde hace muchos años, y resulta que para el COVID, aunque ha sido toda la carrera, pero hemos conseguido una vacuna. ¿Y por qué no hemos buscado la vacuna para que no haya accidentes de tráfico, no? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la vacuna? Que sería la siguiente pregunta. Bueno, no hemos encontrado la vacuna porque la vacuna principal es la educación vial. ¿Y por qué no se ha encontrado? Ya sabemos qué vacuna hace falta, y también sabemos qué es educación vial y cómo podemos hacerla y llevarla a los colegios, a los centros, a los puestos de trabajo, a las empresas, porque resulta que, como todos saben, el ser humano tiene dos cualidades. Una es comunicarse, ¿vale?, a través del lenguaje, normalmente oral, pero también por signos, pero normalmente el lenguaje hablado. Y luego tiene otra característica, y es que por intrínseco al ser humano nos movemos. Es decir, nosotros pasamos toda la vida hablando, comunicándonos y movernos. Son dos cualidades del ser humano, y que además están innatas y presentes en toda sociedad y en todo ser. Por lo tanto, igual que tenemos que aprender unas reglas para hablar y unas lenguas para hablar y para tener una forma de comunicar, debemos de tener unas normas, que son los códigos de circulación, y unas formas de movernos. ¿Qué ocurre? Que esto no llega a nosotros hasta que no sacamos algún tipo de licencia o de carnet de conducir. Pero hasta esa edad, ¿vale?, estamos hablando de la licencia a los 14 años, y que sería una licencia municipal para un 49 centímetros cúbicos, o luego ya un carnet a partir de los 16, estamos hablando de que no tenemos contactos plenos ni conocimientos plenos de qué estamos hablando aquí, de seguridad vial, ni de señalización, ni nada. Todo lo que se aprende es porque nos lo enseñan en nuestro entorno familiar y de forma transversal en algunas escuelas. Entonces, esto es lo que yo me planteo, ¿no? Si sabemos que tenemos una enfermedad, que es las víctimas de tráfico, y si sabemos cuál es su vacuna, que es la enseñanza, ¿por qué los gobiernos no meten la seguridad vial como una asignatura obligatoria en los colegios, tan igual o más importante que la lengua, la matemática o cualquier otra asignatura? Y algunos dirán, ¿y esto es tan importante? Pues sí, es muy importante, porque nos movemos, como hemos dicho, es una forma, es algo natural en nosotros, desplazarnos, movernos para crear sociedad, comunicarnos y albergar sitios, y por lo tanto debemos saber de qué forma hacerlo, ¿no? Y ya desde el peatón es responsable de muchas cosas y tiene que conocer y ser conocedor de muchas situaciones que se pueden dar en la vía. Y ahora, una vez que dejamos el peatón y esta disparidad de movernos o disparate de movernos en bicicleta y patinete, y digo disparate entre comillas, nos ha llegado unos vehículos para movernos, ¿vale? Sin embargo, no tenemos ni la infraestructura, ni tenemos la legislación, ni tenemos la enseñanza a nivel personal. Son tres elementos que faltan. Sin embargo, ya tenemos la herramienta con la que nos movemos, ya tenemos lo que es los VPN y ya tenemos lo que es la bicicleta. Pues esto depende mucho de la Dirección General de Tráfico, ¿no?, que debería de cambiar su estrategia, y como ellos mismos reconocen, aunque a veces con la boca pequeña y en el entorno pequeño, ellos referente a lo que es
enseñanza de seguridad vial no tienen nada, y sus digamos delegados que tienen en cada jefatura, o el personal que tienen en cada jefatura dedicado en el área o como responsable del área de seguridad vial, por desgracia, en la mayoría de los casos ni están formados, porque no están formados, o están malamente formados, porque igual vienen de poner sellos en un carnet en una ventanilla y no había otro más simpático y lo han puesto ahí ocupando ese cargo, y la formación que tienen es mínimo, o no les interesa el tema, lo han puesto ahí y han mejorado su puesto, su calidad, han subido una categoría. No sé cómo funciona internamente, pero la realidad es que muchos de los que conozco no tienen ni idea. ¿Saben lo que ustedes? Ni idea, ni saben por dónde van. Algunos son reparadores de equipos, otros vienen de una ventanilla de sellar carnés o de dar certificados, y de pronto los ponen ahí para generar, digamos, o trabajar sobre la seguridad vial, y se meten en el círculo de crear algún parque vial que se hacía en antaño, hace más de 60 años, en esa época que a todo el mundo es la época negra que nadie quiere recordar, que se llevaban los parques viales a los colegios. Todavía algunos están en esa época, pero no porque sean fachas ni sean de derecha, sino porque eso es lo que han hecho y es lo más fácil que tienen: comprar un material y dotar a un colegio y que vayan ahí a dar clases. Esto es una realidad, la DGT lo reconoce con la boca pequeña o en entornos privados, y entonces es un absurdo, ¿no? Un absurdo porque ellos tienen la competencia y además no la sueltan, que esto es lo más curioso. Es decir, tienen la competencia, no tienen la capacidad porque no tienen el personal para desarrollarla, y lo peor de todo es que no la sueltan. Porque podían ser sinceros y decirle al Ministerio del Interior: oiga, entre mis competencias que está la enseñanza en seguridad vial, no tengo personal, ni tengo ganas, ni me apetece, me quiero dedicar a otras cosas, a poner radares, por ejemplo, y esto no me interesa. Entonces que se lo den a otra área o a otro ministerio y lo deriven, porque al final es como no hago ni dejo hacer, y esto es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué es tan importante, ¿no?, que se tome medida en esto? Porque las cifras, por ejemplo, de los motoristas, que podemos hacer la autocrítica, por supuesto, de este año están disparadas. Este año llevamos un montón de víctimas de usuarios de la moto. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es autocrítica, porque claro, un gran número no, habría que analizar uno a uno, que tampoco hay un análisis ni un estudio de por qué mueren los motoristas, ni le interesan a nadie. Salen las noticias y ya, como por simpatía, decimos, bueno, pues iba como un loco, ¿no? Al final, si rascas y analizas, resulta que no iba como un loco, que la carretera estaba en mal estado, que un coche se saltó en esto y le pegó un viaje, que el coche que venía por el carril contrario hizo una invasión de carril, en fin. Luego cada caso es particular. También hay aquellos que van como locos, van por encima de las velocidades que permite la vía, tienen un fallo porque son humanos, se van contra una valla y se estampan y se matan. También lo hay. Ese es nuestro juicio crítico. Tenemos que respetar las normas, no podemos salir como locos. La calle no son un circuito. Todo esto está muy bonito, pero esto no se trabaja diciéndolo, esto se trabaja creando grupos de trabajo, haciendo formaciones, intentando que el motorista tenga algo de que le interese, recibir una charla de concienciación, y no que las charlas, por ejemplo, al que da positivo un alcohol, se la dan cuando ya le han quitado el carnet. Oiga, a no ser que esa persona sea alcohólico, que no tiene que ver con conducir y demás, porque es una enfermedad, no nos dé la charla ustedes de lo que puede pasar si tomo alcohol. Cuando ya me han pillado, démela antes, fórmeme antes, explícamelo antes, cree los cursos antes, no lo cree usted después. Y así es todo. Es decir, yo creo que falta concienciación. Llevamos muchísimos años trabajando y pidiéndole a la Dirección General de Tráfico, ya no que lo desarrollen ellos, sino que nos den el apoyo a aquellas grupos o estructuras, o en este caso las plataformas como la que hoy yo represento aquí, la PMSV, que son totalmente altruistas, que nos den el apoyo. El apoyo no es que nos den unas palmitas en la espalda, que eso ya las tenemos a nivel internacional, de muchas entidades privadas, de entidades públicas, de ayuntamientos que ven nuestro trabajo altruista y nos felicitan y nos dan premios, pero eso no nos interesa a nosotros nos interesa llegar a la ciudadanía y disminuir los accidentes de tráfico, y para eso, por desgracia, cuesta dinero, como todo. Y entonces lo que yo quería decir hoy aquí no es que pedir dinero
la plataforma motor. No. Como nosotros hay un montón de organizaciones, de asociaciones, de grupos. Y esos proyectos que llegan, que son totalmente altruistas, que tienen una finalidad y que al final llegan al colectivo, deberían de ser apoyados desde la administración. Porque lo ideal es que nosotros no tuviéramos que existir, porque eso significaría que alguien se está preocupando por el tema de seguridad vial, porque las carreteras estén bien, porque en los colegios se den este tipo de charlas, porque a los colectivos moteros se les den charlas de concienciación, el buen uso de la moto, y se les intente meter en la cabeza que las carreteras no es un circuito. Ojalá no tuvieran que existir esto. Esto existe porque hay un fallo del sistema que lo venimos arrastrando y se sigue repitiendo año tras año tras año. Y hoy he hecho este vídeo porque al final, cuando vas a los centros, notas que los directores de los centros tienen esa necesidad y lo ven claro. Y por otro lado ves que los alumnos quieren tener esas charlas y les interesa y se implican y son partícipes y además son muy creativos y muy colaborativos. Y digo yo, si todo el colectivo que está dentro de la enseñanza, o cuando voy a un grupo motero, que también resulta que es que le das una charla y les gusta, participan, están ahí, y seguramente que alguno haga una reflexión cuando llega a su casa de la velocidad, de hacer una revisión a la moto antes de cogerla, de utilizar prendas de equipamiento seguro y homologado para la moto, y con que uno de cada 100 haga una reflexión, eso es nuestro gran granito de arena, esa es nuestra aportación a una vida feliz vialmente hablando. Entonces, es lo que quería decir, ¿no? No sé lo que ustedes opinan, pero creo que falta concienciarnos y falta educarnos vialmente. Y esta responsabilidad no puede caer en las asociaciones o plataformas o como la queramos llamar, o en los grupos, de hacerlo de una manera altruista. Esto tiene que ser regulado, reglado, y a través de quien tiene esa potestad derivada, que es la DGT. Y no hacer esos cursos ridículos, recuperación de puntos. Si haces un curso de una conducción segura, te gastas una pasta, te doy 2 puntos más, o te doy... ¿Pero qué estamos hablando, muchachos? O sea, esto no se trata ni de dar ni de quitar puntos, esto se trata de concienciarnos y educarnos. Lo voy a repetir, concienciarnos y educarnos. Y bueno, yo sé que en los canales de moto esto no le gusta a nadie, hablar de víctimas ni nada, pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque en una de las charlas que damos ya a colectivos mayores hablamos de los miedos y del falso miedo o de la falsa realidad, ¿no? Y claro, si nosotros somos conscientes de los riesgos que hay y de los riesgos que corremos y en qué se puede ocasionar una mala praxis del uso de la moto, entonces pondremos más conciencia y seremos más cometidos en el uso de la misma. Dicho esto, chicos, chicas, quillojillas, sean felices, disfruten de la moto. Si ustedes utilizan la bicicleta o utilizan el patín como otro elemento de movilidad, háganlo respetando las señales se me ha apagado el ordenador de no mirarlo, las señales de tráfico. Y recuerden que cuando vamos en un vehículo, aunque sea una patineta, estamos sujetos a las normas de circulación. Los stop son stop, los ceda al paso. Si vamos montados no podemos pasar por los pasos peatones, salvo que haya una habilitación para ello. Y los semáforos hay que respetarlos. No podemos, cuando queremos ir por la calzada y ahora me interesa, me meto en la acera para saltarme una señalización. No, tenemos que, o soy un peatón o soy un vehículo. Y si soy un vehículo, me adapto a las normas. Dicho todo esto, pásenlo bien, buen fin de semana, disfruten de la moto. Aquí en Canarias tenemos altas temperaturas, diría yo otra vez. Está espectacular. Y la península, sé que hay diferencia de climatología. En el sur, donde yo soy, en Cádiz, también hace muy buen tiempo a disfrutar de la moto. Y chicos, a pasarlo muy bien. Y por cierto, que no se me quiere olvidar, felicidades a Pedro Acosta, felicidades a los españoles, porque volvemos una vez más a tener un título mundial, en este caso en Moto 2, en el Gran Premio de Moto 2, y es un murciano, y eso es admirable, porque todo suma para este mundo de las motos, y a los que nos gusta la moto, todo es una inercia que suma y suma y suma, y alguna vez nos escucharán. Un saludo, moteros, y a pasarlo bien. Nos vemos en el próximo capítulo.